eh, Alicia Vargas Ayala, quien pues la conozco, he tenido la fortuna de conocerla, de trabajar con ella en algunas ocasiones sobre estos temas justamente, y pues me da muchísimo gusto que nos haya aceptado la invitación a participar en este día, que entiendo que en estas fechas también suelen andar algo atareadas las personas que están pues vinculadas a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y pues ella es justamente una especialista en ese tema. Voy a referirme un poco a su semblanza curricular antes de cederle la palabra para que ustedes también la conozcan y pues sepan de qué estamos hablando cuando decimos una especialista. Ella es licenciada en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad, tiene especialidad en Educación de Calle por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en Violencia Intrafamiliar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también un diplomado sobre las reformas estructurales del gobierno mexicano frente a los derechos humanos, igualmente por la UNAM. Igualmente está diplomada en Derechos Humanos y Política Migratoria por el Senado de la República, y el diplomado Derechos de la Infancia y Litigio Estratégico frente al sistema interamericano, impartido por la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ella es además miembro fundadora y presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y por más de 9 años estuvo en esa presidencia. Actualmente es vicepresidenta del Consejo Directivo de esta misma red. Fundadora y directora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES IAP, Centro Colibrí, ofreciendo atención a infancia y familias indígenas en centros urbanos en la Ciudad de México. Es integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México e integrante del Consejo Consultivo del CIPINA a nivel nacional. Consejera de Redim, encargada de alianzas y vinculación, estrategia con redes y coaliciones en Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Miembro fundadora de la Alianza Mexicana de las Poblaciones Callejeras, capacitadora independiente sobre enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes y planeación con enfoque de derechos a nivel del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Es también responsable de la implementación de la Estrategia Nacional e Internacional Si Yo Fuera Juez. Capacitadora, ponente, conferencista en diversos espacios nacionales e internacionales relacionados con los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de la infancia, poblaciones callejeras, infancia indígena y migrantes, entre muchos otros. Y bueno, pues se ha impartido estas sesiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones comunitarias y de sociedad civil a nivel local, nacional e internacional. Ha participado en foros, talleres, simposiums, etcétera, en países como Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana, entre muchos otros. Ella también es docente de asignaturas a nivel licenciatura y bachillerato en materias de ciencias sociales, administración pública y derecho. Entonces, bueno, pues como podemos ver, tenemos una extraordinaria especialista con mucha experiencia, a la que le agradecemos nuevamente la posibilidad que nos brinda de escucharla. Y bueno, pues dejo entonces el micrófono, vuelvo nuevamente a compartir pantalla y estaremos entonces dando inicio a esta sesión. Muchísimas gracias, querida Alicia, por esta oportunidad de volverte a escuchar, de volvernos a ver y de que compartas tus conocimientos y experiencia en esta época, además muy difícil para todos los niños y las niñas, particularmente que estamos pues sufriendo todavía más los embates de esta pandemia. Gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Estrella, por esta introducción y sobre todo por introducirnos
en el tema. Gracias por la oportunidad de que este espacio, como siempre, la Suprema Corte de Justicia, la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, siempre atenta, alerta, posicionando los temas estratégicos más importantes y relevantes que permitan justamente ir haciendo esta construcción de cambio cultural en nuestra sociedad. Y pues la verdad es que siempre es un placer participar contigo, con la casa que diriges, porque siempre nos permite tener la oportunidad de retroalimentar, de un aprendizaje conjunto y sobre todo de tener sesiones dialógicas en la que el aprendizaje pues es compartido y nos permite ir generando conciencia sobre los temas más relevantes a nivel país. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias por estar interesados en estos temas, por participar en ellos. Y la verdad es que para mí es, quiero decir un honor, pero quiero decir también genera toda una serie de complicaciones y de conflictos, porque incluso me siento que en esta ocasión no estamos en el contexto tan esperanzador que en otros momentos nos había tocado vivir y que de alguna manera compartimos con ustedes en 2 ocasiones anteriores el tema de la proyección, de hacia dónde teníamos que encaminar las batallas y las luchas de las defensas de derechos de niños y niñas. Y en este momento creo que de repente parece como que el camino se nos está cerrando, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por el primer diapositiva, si nos permites, Estrella, pasar a la primera. Y bueno, pues esto siempre es como el mapa general, un contexto rápido para entender, para que todos tengamos en el mismo piso el concepto de lo que estamos hablando. Violencia contra las mujeres, eso ustedes lo saben de memoria, pero particularmente quisiera yo que se miraran en la orillita de esta hoja, donde dice específicamente qué se entiende por violencia en relación a los niños, niñas y adolescentes. Entonces es toda forma de prejuicio o de abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Si nos vamos con esta definición, entonces ya de entrada vamos a ir en nuestra experiencia y en nuestro recorrido mental haciendo un repaso de cuáles son todos los contextos, situaciones en los que los niños, las niñas y los adolescentes pueden estar en riesgo de ver violentado su derecho a la protección, a la integridad y a vivir condiciones de violencia. Entonces, bueno, ustedes como abogados, como expertos en el tema jurídico, más bien ustedes me tienen que contar a mí, pero yo solamente les dejo aquí que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el marco principal normativo que establece los mínimos para la prevención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades. Ustedes también ya saben, y solamente quiero partir de estos 2 puntos, que los tipos de violencia se refieren a la naturaleza de la agresión, mientras que las modalidades se refieren a todos los ámbitos donde se ejerce la violencia. Y encontramos al final de la diapositiva 2 elementos, los tipos y las modalidades. Es muy importante entender estos 2 elementos porque uno de los graves problemas, y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país tiene que ver justamente con el tema de la invisibilidad. Y a veces nos perdemos entre los tipos y las modalidades, precisamente cuando se trata de niñas y de adolescentes. Especialmente quería yo resaltar el tema de la niñez en términos de sujetos víctimas de la violencia, porque en ocasiones, efectivamente, estamos hablando del Día Naranja como una conmemoración, un recordatorio a la sociedad permanentemente de que estamos grupos que nos movilizamos en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor y en defensa de sus derechos,
pero a veces en el concepto de las mujeres, incluso el propio movimiento a veces de las mujeres, invisibiliza el tema de las niñas y de las adolescentes. Y por eso, en esta ocasión, queremos relevar. Y efectivamente, como mencionábamos, este año, precisamente el 2021, el 1 de febrero, se cumplieron 14 años de la promulgación de esta importante ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La verdad es que de alguna manera consideramos que este es un hombre desafortunado porque las mujeres no deberíamos de acceder, sino que se nos debe de garantizar per se una vida libre de violencia. Entonces, cuando dice acceder a las mujeres a una vida libre de violencia, quiere decir que da por hecho que existe y reconoce un contexto que per se construye a partir justamente de la diferenciación entre hombres y mujeres y que se encuentran en mayor desventaja las mujeres. A 14 años de la promulgación de esta ley, la Cámara de Diputados este 5 de febrero precisamente aprobó una reforma para incluir las figuras de violencia simbólica y violencia mediática, definiendo como violencia simbólica la expresión, emisión o difusión por cualquier medio de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmitan, reproduzcan, justifican o naturalicen la subordinación, desigualdad, discriminación o violencia contra las mujeres en la sociedad. Y yo no sé a ustedes, pero cada vez que yo leo esta definición, lo primero que se me viene a la mente es cómo hacemos para hacer rotundamente valer esta adecuación de la ley a toda la programación televisiva que tenemos en nuestro país, a toda la reproducción estereotipada que tenemos a través de todos los medios escritos, en revistas, en periódicos, en propaganda que tenemos en nuestro país. ¿Cómo hacemos valer este ajuste a esta ley y justamente erradicar o más bien contrarrestar la naturalización de la subordinación, discriminación, desigualdad que provoca violencia a las mujeres y que lo tenemos casi impregnado hasta el tuétano en nuestra sociedad? Ahora pues, frente al 2020, frente al año del COVID-19, pues sin duda ya no tenemos más que agregar, no podemos seguir sumando ya más narrativa, pero sabemos y hay que mantenerla constante, que hemos vivido una de las peores crisis en nuestra historia, una de las crisis más terribles de violencia hacia las mujeres, una época donde reafirmamos que pasamos de 7, 8 y llegamos hasta 10 asesinadas al día por el simple hecho de ser mujeres. Estamos hablando de una escalada de violencia permanente que desgraciadamente, y aún con todos estos ajustes, adecuaciones y actualizaciones a nuestro marco jurídico, todavía no vemos, em, diría yo, el interés, la fuerza de las autoridades desde una perspectiva política para garantizar que efectivamente este marco normativo se cumpla. Y es justo por eso mi comentario inicial de este desaliento, porque ahora hemos accedido a tener un marco normativo cada vez más robusto, cada vez más importante, cada vez cuidando con mayor detalle los elementos fundamentales como de la violencia simbólica que hemos, digamos, con esta adecuación damos un paso a la representación de la violencia en las mujeres y de todas maneras no tenemos, no han disminuido el número de mujeres con violencia. De las llamadas de auxilio que el año pasado se produjeron, aproximadamente el 25% se dieron en la Ciudad de México, el 24, casi 25 se dan en el Estado de México y Puebla ocupa un 4.10% y son las 3 ciudades en las que mayor número de solicitudes de apoyo a mujeres víctimas de violencia se produjeron durante el año pasado. Aunado a esto, a que hay diversas localidades del país donde las violencias familiares siguen tan normalizadas y justificadas por las autoridades y las comunidades, con lo cual se limita
y se restringe y no es normal, ¿no? Que las mujeres pidan apoyo o denuncien. Es decir, no es que haya menos agresiones, sino que está mucho más naturalizado, mucho más normalizado que en las ciudades con mayor comunicación, medios de comunicación. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Estrella. El Día de la Mujer, las niñas y las adolescentes, también tenemos que recordar que en México el 63% de las niñas y niños han experimentado por lo menos alguna vez en su vida una forma de disciplina violenta y que el 10% de las edades entre 14 y 17 años, es decir, las adolescentes y los adolescentes, han reportado haber sufrido alguna forma de violencia sexual. Independientemente del tipo de acto, las mujeres siguen siendo las más violentadas que los hombres en sus entornos familiares, especialmente entre los 14 y 15 años, y sus principales agresores son hermanos, madre, padre, y familiares, y otro tipo de familiares como sus tíos, que tienen un porcentaje un poquito menor. Déjenme ver porque me estoy perdiendo con algo. Perdón, ya, aquí está. Gracias. Un segundito y listo. Listo, perdón. Entonces, efectivamente estamos hablando de una condición en la que las niñas y los niños son víctimas de violencia en muy importantes porcentajes. Tenemos, por ejemplo, este dato que está por aquí guardado: 30% son abuelos o padrastros, 13% son tíos, 11% padres biológicos, y por supuesto tenemos una violencia, esto estoy hablando de la violencia sexual, y esto es gravísimo, que son una vez más nuestros espacios. ¿Y qué pasó el año pasado? Pues que estamos confinados, que tenemos a toda la familia dentro del hogar y que son las niñas y los niños que viven en espacios altamente naturalizados por la violencia, quienes están viviendo un confinamiento con sus principales agresores. Y por eso tenemos un porcentaje tan importante, tan lastimosamente alto, como es el caso de que ocupamos en América Latina y en el mundo. México ocupa uno de los lugares, eh, yo tengo aquí el dato de que es el primer lugar en el mundo, y no sé si lo tengo equivocado, respecto a prostitución y a pornografía infantil. Entonces, esto es realmente gravísimo, porque entonces no solamente es la, la violencia directa, sino además la intencionada utilización de esas prácticas con un fin lucrativo. Grave, grave, y esto tiene que ser parte de lo que nosotros como sociedad debemos de seguir observando. Son tiempos en los que las niñas y los niños abandonaron la escuela para apoyar a sus madres, a sus padres. Vivimos con un gobierno que desacredita los movimientos feministas, los movimientos de miles de madres, de hermanas, de tías, de amigas que buscan a mujeres desaparecidas. Mencionamos que hay varios tipos de violencia que lastiman a las mujeres, y en esta presentación queremos hacer un repaso rápido que nos permita juntar el suficiente coraje como para, una vez más, exigir justicia, equidad, igualdad y no más violencia contra las niñas. Esta presentación que se da en un espacio académico, que se da en un espacio de conocimiento y de reflexión, para mí también es una oportunidad de construir conciencia, de construir solidaridad, porque lo que estamos viviendo en nuestra sociedad verdaderamente nos convoca a tener la suficiente fuerza, coraje y energía para transformar esta terrible pandemia de violencia que estamos viviendo frente a niños y niñas. Y si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Ahí está. Una numeralia rápida, ¿no? La Red Nacional de Refugios, que son las organizaciones que tienen casas a donde las mujeres llegan para pedir apoyo cuando tienen
una urgencia de violencia, es una red nacional, reportó que en los primeros 59 días, es decir, enero y febrero de este año, se habían registrado ya 589 muertes de mujeres, niñas y adolescentes. De acuerdo con el Registro Nacional, se tuvo un incremento del 35% de asistencias de apoyo con respecto al periodo del año pasado, reportándose un aumento considerable contra las agresiones de niñas y niños. Este escenario proyecta que para 2021 estaremos cerrando con algo más que 3.600 defunciones de mujeres y de las cuales al menos el 60%, es decir, cerca de 2.200, podrían ser de niñas y adolescentes. Esto en relación a los datos que se tienen acumulados por los primeros 2 meses. De enero a octubre de 2020, 10.000 personas de 0 a 17 años fueron víctimas de lesiones, 1.971 homicidios, 1.400 de corrupción de menores, 221 de trata, tenemos un porcentaje altísimo para desagregar y miramos cómo las más afectadas son los delitos de feminicidio. Ahí en las gráficas se alcanza a mirar un poco los datos que tenemos. Obviamente feminicidio pues es el 100% porque son solamente a mujeres, tenemos un 98% de los delitos cometidos que fueron contra las mujeres perdón, contra las niñas de 0 a 17 años, fueron el rapto, en 97%, corrupción de menores en un 75%, trata de personas 75%, tráfico de personas 55%, mientras que los hombres fueron por delitos más como el tipo de homicidio, secuestro, lesiones y extorsión. Al desagregar los datos, miramos que las mujeres fueron más afectadas por estos delitos y las entidades, ya las mencionamos, donde más personas cometieron homicidios de personas de 0 a 17 años fueron Guanajuato, Michoacán, el Estado de México. Especialmente en mujeres, pues ya mencionamos las ciudades que más pidieron auxilio. La infancia y la adolescencia se volvieron un blanco vulnerable ante la desprotección del Estado que les abandonó durante la pandemia. Es decir, 61% de los casos de violencia psicológica sufrieron niñas y niños, 39% sufrieron violencia física, 15% de las niñas sufrieron violencia sexual y un 13% declaró haber sufrido todos los tipos de violencia, sin descartar que en marzo 2021 un 5% de mujeres reportaron haber sufrido intentos de feminicidio. No hemos terminado con la pandemia, no hemos terminado con el confinamiento, no hemos terminado con esta brutal violencia que se está viviendo por las niñas y las adolescentes y las mujeres. Si pasamos a la siguiente, por favor, Estrella. La verdad es que bueno, esto ya lo mencioné hace rato, los principales agresores son los hermanos, el padre, otros familiares en los que se suman estos tíos, los abuelos, los primos, etcétera, y tenemos a un 21% de ocasiones en que la madre es la agresora. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a pasar a cada uno de los temas. En el tema de la violencia del reclutamiento forzado, si bien reconocemos que en México el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Plan 2019, 24 y 2020, junto con la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, representaron un avance de protección, de garantía, de promoción y de respeto a los derechos de niñas y niños, es importante integrar en este proceso de plan nacional los mecanismos nacionales en materia de reclutamiento forzado. Actualmente no existe una legislación tipo penal, políticas públicas, diagnóstico del problema, presupuesto, infraestructura, autoridades competentes que puedan impedir el reclutamiento forzado. Ahí hay un vacío tremendo porque el anuncio que nos hace el COPREVNA en diciembre de que va a implementar un programa de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes como parte de las acciones del CIPINA sobre las disposiciones que SEGOV y la Secretaría de Ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudadana han implementado como estrategia nacional,
para atender el tema de la violencia armada. Apenas en diciembre, el 17 de diciembre, en la sesión del CIPINA, nos presenta esta noticia y hace no menos de un mes, ¿no? Ya teníamos un reporte de los niños que estaban siendo eh, vinculados a las guardias en el estado de Guerrero. Y entonces tenemos un grave problema porque el reclutamiento forzado o el reclutamiento voluntario para participar en actividades como las autodefensas es una condición, es una expresión que el Estado, en este compromiso que declaró el 17 de diciembre el COPREVNA a través de que el CIPINA se iba a llevar a cabo prácticas y armonización de política pública de todos los estados de la República, vía SEGOV, vía la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ha fracasado. O sea, ha fracasado porque ni siquiera ha logrado sostener una convocatoria a las autoridades pertinentes para que identifiquen en sus estados las condiciones de conflicto que tienen, conflicto armado que viven y en las que están vinculados y convocados y se están enlistando niños y niñas. Entonces, pues vemos efectivamente que tenemos un estado que tiene un montón de promesas hechas que no puede cumplir porque, en mi opinión, participando incluso en espacios como los sistemas de protección, hay un descrédito sobre la institucionalidad de un mecanismo como el sistema de protección, de tal manera que incluso para el presupuesto de 2020 y 2021, peor todavía, el presupuesto más pobre, más arcaico, más disminuido para orientar acciones de protección a la niñez, lo tenemos en estos últimos 2 años. En la historia, y siempre nos hemos quejado de que no teníamos presupuesto, pero los presupuestos más arcaicos para protección de la niñez los hemos tenido en los últimos 2 años. Eso desalienta mucho cuando teníamos puesta una esperanza, ¿no? Tremenda en un gobierno que posiblemente era la mayor expectativa. Y bueno, pues en mis años mozos lo que queríamos era que llegara la revolución a este país y pensábamos que esto era el primer paso. Entonces, bueno, hay un desencanto, pero también un desencanto sustentado en acciones como esta, donde seguimos mirando que la perspectiva de protección para la niñez sumamente disminuida en esta ocasión. En la siguiente diapositiva, la violencia de la desaparición o personas no localizadas. Bueno, pues la Comisión Nacional de Búsqueda desarrolló un portal para consultar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Ya saben que este registro nacional lo tenemos como como el reloj, ¿no? Permanentemente a consulta porque ahí vamos identificando de manera muy precisa cuáles son los últimos datos que nos va dando el COPREVNA y el RENAPE de la estadística de niñas, niños, adolescentes, de mujeres, de personas desaparecidas. Y bueno, pues nos reporta, ¿no?, que de enero a diciembre del 2020, 3,225 niñas desaparecidas, no localizadas en todo el país, y de estas fueron 69.4 halladas. No sabemos todas en qué condición, pero fueron encontradas. De estos 3,200, casi el 70%. Y sin embargo, tenemos un dato de 988 personas de 0 a 17 años que siguen desaparecidas. Con lo cual, tenemos un registro de desaparición de al menos 3 niñas, niños o adolescentes por día. Es un dato que no podemos menospreciar y es un dato que siempre nos tiene que alarmar y que no podemos convertirlo en un dato naturalizado. Tenemos todo el tiempo que sorprendernos de que en este país sigan desapareciendo niñas, niños y adolescentes. En medio de la pandemia, este grupo poblacional fueron víctimas de homicidios y registraron 1,219 casos, con lo cual se traduce que al menos teníamos 7 víctimas diarias.
Y si le suma las 3 desaparecidas, pues ya tenemos por lo menos 10 víctimas, 3 de desaparición y 7 de delitos de homicidios. La siguiente diapositiva, por favor, es la de violencia. Las dos siguientes son de violencia de la pobreza. ¿Por qué en esta ocasión yo quisiera relevar que la pobreza también es un elemento que transgrede, que infringe, que limita, que cuestiona, que disminuye los derechos humanos? Porque la hemos tenido naturalizada tantos años, tanto tiempo, que pensamos que vivir en la pobreza es casi como dignificar el espíritu, ¿no? Es decir, entre más pobre seas, pues más rápido llegarás al cielo cuando te mueras, o no sé, hemos tenido una serie de creencias, pero lo cierto es que hoy sabemos que la pobreza está vinculada a una a las mayores desventajas de desprotección de las mujeres, de los niños, de las niñas, y que la violencia ha constituido un lastre imposible de erradicar, porque además también hay toda una serie de estereotipos y de argumentaciones que hemos mantenido respecto a la pobreza. Hoy sabemos, por la encuesta nacional de la dinámica demográfica desde 2018, vamos a ver qué nos dicen después, después de la pandemia, el impacto que esto ha tenido en las familias mexicanas, porque aún no tenemos, estamos en abril, todavía no tenemos a estas principales instancias que reportan estadísticas de cuál fue el impacto que tuvimos en el 2020 sobre salud, sobre educación, sobre pobreza. Estamos esperando esos datos, pero digamos hasta ahorita, el 2018 nos decía que en nuestro país había 38 millones de personas, estos menores, niños, niñas y adolescentes, lo cual representa un 30.8% del total de la población, y en los últimos años la prevalencia de la pobreza en ese 30.8% de la población, es decir, en una tercera parte de la población, era casi del 50%. Es decir, que el 50% de esa población del 30, constituye la niñez y la adolescencia, en nuestro país se encuentra en pobreza. Y 10 más, para sumarle 50 más 10, ¿no? O sea, 9.3% más, se le suma en pobreza extrema. Con lo cual, no es gratuito, o sea, no es nada extraño que podamos encontrar títulos casi novelescos, periodísticos, que en la pobreza, más un 10% de población en pobreza extrema del rango de niñas, niños y adolescentes. En México, además, tenemos hasta ese 2019, que fue el último reporte del INEGI en su encuesta de trabajo infantil, 3.6 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años que se encontraban trabajando, casi un tercio menos de la edad mínima legal requerida para trabajar, que en nuestro país son los 15 años, es decir, un, un porcentaje muy importante de niños de 14 años está trabajando cuando la edad legal en nuestro país es a partir de los 15 años. Entre la población ocupada masculina, el porcentaje de niños de 5 a 9 es de 7.4%. En el de 10 a 13, y ahí podemos observar unas gráficas, entre 10 y 13 años, el porcentaje es de 26.4%, y entre 14 y 17 años es del 66.2%. En el caso de los varones, en el caso de las mujeres, las niñas entre 5 y 9 años es un promedio, un porcentaje similar. Entre los niños es el 7.4% y las niñas es el 6%. Es decir, trabajan un poquito menos las niñas entre 5 y 9 años. Cuando llegan entre los 10 y los 13 años, el porcentaje entre hombres y mujeres se vuelve casi a equilibrar. Para los niños es 26.4 y las mujeres 26.4 también. Y para las edades entre los 14 y los 17 años, los niños trabajan en un 66%
y las niñas trabajan en un 72.9%. El trabajo infantil representa uno de los mayores mitos en nuestro país, porque se piensa que el trabajo infantil representa el complemento de ayuda económica que una familia necesita y requiere para subsistir. Y entonces, cuando el niño o la niña dedican más horas de trabajo, entonces el ingreso a la familia será mayor. Pero si nosotros lo vemos bien, en realidad lo que estamos viendo es que se está perpetuando el trabajo infantil al mismo tiempo que la pobreza, porque el ingreso que genera el niño en sus actividades laborales no es lo suficientemente representativa como para modificar las condiciones de vida de esa familia, sino para perpetuarlas y mantener a la niñez trabajando. Con lo cual, nos encontramos en una condición gravísima y por eso le vamos a hablar, por eso vamos a hablar de violencia, porque el niño que se encuentra trabajando perpetúa su condición laboral a costa de su desarrollo psicoemocional, de su desarrollo educativo y, por supuesto, a costa de la salud. Entonces, no resuelve la situación de pobreza, sino que la, la contiene, la mantiene y la perpetúa, llegando a tener incluso generaciones de niños en las familias que siguen siendo, que siguen manteniendo una condición de pobreza y pobreza extrema. Em, es grave, es gravísimo, y con esta reflexión quisiera yo también ofrecer a ustedes un elemento narrativo que vaya dirigido a visualizar el trabajo infantil como una de las maneras, una de las formas que socialmente hemos aceptado y que hemos legitimado y que se trata de una violencia hacia la niñez. Sin duda, y si pasamos a la siguiente diapositiva, sin duda tenemos un elemento cultural, ¿no? Muy importante, un reconocimiento y quiero aquí atender a las propias voces de niños y niñas que ellos han narrado y han referido como su derecho al trabajo. Y sin duda, ¿no? Como un elemento formativo que no distraiga de este sentido y de esta responsabilidad del Estado y de las familias de garantizar la educación, es sin duda su derecho. Pero entonces el marco normativo, la ley de nuestro país nos dice que los niños pueden empezar, o más bien los adolescentes pueden empezar a trabajar a partir de los 15 años. Pero si ustedes revisan la estadística que acabamos de mencionar, tenemos niños desde los 6 años trabajando, desde los 9 años trabajando. Niños que en las minas de Guanajuato y de Zacatecas, por su corta estatura, por sus manos largas y delgadas, pueden acceder a los lugares más recónditos y absorber en sus pulmones toda una serie de químicos que van a reducir y a mantener un promedio de vida de incluso hasta los 20 años. Hay niños que por el consumo de sustancias eh, y el trabajo extremo, su promedio de vida es de 20 años, porque sus pulmones van a terminar contaminados ya que trabajaron desde los 6 y los 9 años. ¿Es o no es una forma de violencia? Por más regulado por más naturalizado que queramos mirarlos, es una manera en la que estamos condenando a un país, a familias, a que vivan condiciones graves de desatención a sus niñas y niños. Y si pasamos a la siguiente, por último, ya para ir cerrando nuestra conversación, este, bueno, conversación, ahora vamos a tenerla para ir cerrando la presentación. Justamente quiero atender al tema de la garantía educativa. Y bueno, eh, esto es un tema, este es un temazo que en la Redim lo hemos traído. Aquí la verdad es que voy a tocar solamente 3 puntos. Eh, la educación, a ver, el tema de la pandemia
el manejo político de la pandemia se da desde la lógica y desde la perspectiva de la protección de la salud. Cuando, cuando el tema de la salud se ve relacionado con el ámbito de la educación, nuestro gobierno no adecuó el manejo de la pandemia con una perspectiva educativa que garantizara desde el interés superior la protección de niños y niñas, sino que trae un enfoque de salud para atender una situación educativa o una situación de pobreza, por ejemplo, desde la perspectiva de salud. Entonces, como ya lo hemos visto, durante este confinamiento, pese a todos los portales, plataformas, estrategias de atención virtuales que se han desarrollado y que se siguen expandiendo, la televisión pública que ofreció espacio, bueno, era su responsabilidad, pero que ofreció espacios para que los niños tuvieran clases y transmisión de sus actividades escolares. em, los chicos con todo esto, de todas maneras, reciben pocas y algunos nulas oportunidades de aprendizaje. Pues estuvimos conectados en las redes. Quienes tenían celular, quienes tenían una computadora, quizá fue el año de mayor expansión virtual, de la vida virtual, de nuestra historia como país. Entonces, ¿quién no miró desde casi el principio del cierre de las escuelas a el niño famoso que estaba en Tlaxcala abajo de un foco del poste en la calle tomando clases porque escribiendo en su cuaderno porque no tenía luz en su casa? Y si no tienes luz, pues no tienes computadora, ¿para qué quieres una tele? No tienes internet y entonces, ¿cómo va a llegar la educación para ti? Y tenemos entonces que por lo menos es probable que muchos de estos niños se van a sumar a los 5.2 millones de niños y niñas que ya no asistían a la escuela antes de la pandemia. Es decir, tenemos ya no solamente un porcentaje que previamente ya estaba fuera de la estrategia educativa y que ya representaba, ya debería de haber representado un foco de atención para las autoridades educativas. Con la pandemia, pensamos, bueno, hay estimaciones que dicen que es probable que se hayan superado los 2.5 millones de estudiantes a nivel preescolar, de preescolar a bachillerato, de abril a agosto del 2020, que hayan quedado fuera. Entonces, estos 5.2 millones podrían verse superados y casi alcanzar el margen de los casi 8 millones de estudiantes fuera del sistema escolar. Dijimos que había, ¿no? 38 dijimos, ¿no? 38 millones de mexicanos de ese rango de edad. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de niños y niñas que se quedaron fuera de la escuela, que no pudo el Estado construir una estrategia educativa que les permitiera garantizar su acceso a la educación. Esto representa un 10% del total de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En el caso de la educación superior, casi alcanzamos el 8% de los estudiantes que dejaron de asistir a las clases. Estamos hablando de 2.5 millones, no estamos hablando de los casi 8, estamos hablando de los 2.5 millones que se suman a los 5 que ya había antes de la pandemia. Al cierre de las escuelas, perdón, el cierre de las escuelas trasladó el trabajo de cuidado y acompañamiento académico a las familias. ¿Quién es el responsable del cuidado y acompañamiento académico en las familias? Tradicionalmente lo han ocupado y ha sido asignado hacia las mujeres. Y si la mamá está trabajando fuera del hogar, entonces se queda asignado ¿a quién? ¿Al hermano mayor o a la hermana mayor? ¿A quién se queda? Todo el mundo sabemos que a la hermana mayor, porque la hermana siempre va a tener mayor responsabilidades, mayor carga de trabajo y hay toda una
especialización que se va haciendo en su formación para que desarrolle más rápido mayores habilidades, porque se le tiene que formar en esa tarea que su género le está definiendo y le establece. Esta, esta injerencia, digamos, en el ciclo educativo de una niña o de un adolescente tendrá repercusiones perdurables en los sistemas educativos en términos del acceso, calidad, equidad y gestión, las cuales persistirán una vez que concluyamos la epidemia, y entre lo que se puede señalar, pues la profundización de brechas digitales, la desvinculación con la educación, el abandono escolar, el aumento de delitos contra la niñez y la adolescencia, ¿no? Cambio de patrones del sueño por un aumento de horas frente a la pantalla, aumento de sedentarismo por el confinamiento y afectaciones socioemocionales por la falta de socialización y contacto personal. Hoy en la mañana se llevó a cabo la inauguración del Congreso Internacional Juconi, ¿no? Y la primera presentación que se hizo fue la de Marta Santos Páez. Y Marta Santos Páez dijo una frase que me impresionó, porque ella decía que esta crisis de COVID no necesariamente a estas alturas seguía siendo una crisis de COVID. Esta crisis de COVID había abierto como una caja de Pandora donde encontrábamos un montón de crisis previas que se habían construido sobre un modelo de desarrollo que ya venía sufriendo crisis y que justo la pandemia es como la cereza del pastel con el que se abren y se develan una serie de crisis. En la Redim, desde el día 6 de enero que se planteó el informe anual 2020, estamos hablando de la sindemia. Y sindemia como un concepto que se está recuperando, un concepto que además es de una construcción etimológica muy reciente, que se está recuperando para describir que la sindemia es la suma de las pandemias. Y entonces ya teníamos una pandemia alimentaria, porque teníamos un gravísimo problema de obesidad y de enfermedades alimentarias en nuestro país en la niñez. Ya teníamos un problema grave en términos de la seguridad y de cómo se había quedado expuesta la adolescencia y los jóvenes a grupos armados y grupos y cárteles de la delincuencia, y entonces a la juventud se le había dejado ya desde hace mucho tiempo sin un rumbo y sin un destino. Entonces, el paso entre la niñez, la adolescencia y la juventud solo son unos cuantos años, y estos años han pasado y los niños y los adolescentes que antes tenían desprotección educativa, ya llegaron a jóvenes y tienen una desprotección frente al Estado en términos de la educación y de las propuestas laborales. Entonces, la suma de las pandemias le vamos a llamar la sindemia. Y en este caso estamos hablando de las sindemias a las que se suman todas las problemáticas de los niños. Casi que podríamos despejar tema por tema, y cada tema está vinculado con elementos de gobernanza, de estructura, de sistema, presupuestales, de cultura. Por eso es una profunda crisis. Es fundamental recalcar el vínculo entre el derecho a la educación, como otros derechos a la alimentación, a la participación, a la protección ante la violencia, a los servicios de salud, entre otros. Sobre todo cuando en México la alimentación proporcionada en la escuela en muchas ocasiones era la única o la principal fuente de alimentación de niñas, niños y adolescentes que no tenían acceso a los necesarios alimentos en sus casas por los niveles de pobreza en los que se encontraban. Y bueno, eh, quisiera yo cerrar la presentación con este punto. No sé si tenemos otra diapositiva, Estrella, pero hay un documento que me gustaría darles a conocer y que no te lo pasé, pero ahora se los quiero pasar. Se los puedo pasar, te lo paso por el WhatsApp, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Es un documento que quiero darles a conocer
porque lo construimos juntos en un ejercicio, la verdad es que muy, muy bonito que se llevó a cabo con el grupo de participación de niñas, niños, adolescentes de Redim. Este ejercicio lo tenemos trabajando desde octubre del año pasado. A ver, déjame ver si es esta. No, permíteme. Te voy a pasar un documentito. La gráfica de incidencia es esta. Ahí está. A ver, si nos dejas, si nos puedes ahorita ayudar a mostrarla, em, Estrella. Y este es el documento completo que te quiero pasar. Sí, es este. Porque fíjense que en un ejercicio que hicimos con el grupo de participación de niños, niñas, adolescentes de la Redim, la idea era construir una agenda de incidencia, es decir, que los propios chavos y chavas hicieran una reflexión en términos de cuáles eran los principales problemas que ellos identificaban en sus lugares de origen. Y entonces tenemos chicos de Veracruz, chicos de Michoacán, no, de Michoacán no tenemos, de Veracruz, de Hidalgo, de Zacatecas, de la Ciudad de México, por supuesto, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, de 7 estados. Ojalá que después tengamos un grupo de niños de Michoacán, que sea un interesante estado, porque ahí tenemos un montón de pendientes todavía. Y entonces los chicos hicieron cuáles eran los temas que más les preocupaban, porque la encuesta que levantamos era una encuesta que recuperaba lo que sucedía en tu entorno comunitario. Es decir, el camino, si tú recuerdas el camino de tu casa a la escuela, el camino que recorres con tu familia cuando sales al parque, cuando sales a visitar otra familia, cuáles son las problemáticas de contexto cercanas que tú tienes. Y de verdad que los chicos, a veces las cosas más complicadas las construimos nosotros porque ellos tienen la lectura más simple y las propuestas también más simples. Y entonces ellos decían, pues nosotros lo que tenemos de problema es que hay chavos que venden droga fuera de la escuela y eso es un problema porque yo tengo compañeros que van en mi salón que ya han comprado droga y la consumen porque pues se las dan baratas o porque simplemente la venden afuera, ¿no? Tenemos un problema de que en mi comunidad o en mi casa o en mi colonia no tengo luz. Lo que yo necesito son luz y que haya internet. Y me gustaría pedirle al gobernador, al municipal, que nos preste servicios, que nos ofrezca servicios para que podamos tener luz y tal, ¿no? Y entonces encontraron con palabras muy sencillas, con frases muy, muy concretitas, exactamente cuáles eran los principales problemas. Pero lo más bonito fueron las soluciones. Porque ahora estamos en este espacio. Yo no sé si lo pudiste ver, Estrella. ¿Quién sabe? Bueno, ahí Estrella lo va a tener para que sea un material que ustedes después puedan, quizá revisar. Y, por ejemplo, temas como combate a todas las formas de violencia, seguridad de acceso a la justicia, impulsar el desarrollo de las familias, trabajo infantil, educación de calidad, salud universal, fueron los temas que más los chicos planteaban. Cuando nosotros escuchamos las propuestas para combatir la violencia y ellos decían, pues, ¿por qué no se hace un comercial que se pueda pasar en todos los cines? Si cuando vamos al cine pasan comerciales de Coca-Cola, ¿por qué no puede haber un comercial para los papás, dirigido a los papás? Porque quien quiero que oiga el anuncio es mi mamá y mi papá, y mis tíos. Y quiero que mi tío y mi mamá y mi papá escuchen que es importante que no me golpeen. Eso es lo que a mí me importa. No sé si el Estado tenga políticas, tenga programas, destine presupuesto, no lo sé. Lo que yo quiero es que mi mamá y mi papá entiendan que no se debe de pegar como una forma de educación.
Y lo que quiero que entiendan mis maestras es que cuando haya violencia, yo tenga un escritorio, decían, como una mesa en pública, como un escritorio en el jardín público, en el parque, donde yo como niño pueda llegar y decir, en mi casa estoy viviendo esta situación, me gustaría que ustedes me asesoraran de qué puedo hacer para resolverlo o si me ayudan a resolverlo. Soluciones como esas, y entonces dices, ¿por qué no tenemos accesible al defensor de derechos humanos, de derechos de los niños, escuchando a los niños? ¿Dónde está el canal que se perdió y entonces no tenemos una comunicación directa con los chicos y con las chicas? Entonces, creo que es importante, les quiero dejar la agenda de incidencia porque la verdad es que estamos en el momento en el que entre más se conozca la agenda, mejor, porque la agenda es la voz de los niños, es la voz de estos niños que a la que se tienen que sumar las voces de otros niños. Nos decía un niño de Tamaulipas, mi problema más grave es el asunto de que afuera de la escuela, alrededor de mi cuadra y cercano a donde yo estoy, hay gente que vende drogas y gente que se lleva a los chicos. Simplemente un día se llevó al chico que vivía a 2 cuadras de mi casa y lo dejamos de ver, ya no más asistió, ya no más lo volvimos a ver. Entonces, que haya cámaras, que haya policías y que cuando vayamos a denunciar, la policía nos haga caso y que investigue. ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo seguridad y te están pidiendo acceso a la justicia. Nosotros hacemos palabras muy rimbombantes, pero para ellos es algo tan simple como no hay razón por qué se tiene que desaparecer. ¿Cómo que desaparece? ¿Cómo que se lo come la tierra? No desaparece, alguien se lo lleva. Y si alguien se lo lleva, quiere decir que alguien lo tiene. Quiere decir que está en algún lugar y que lo tiene que regresar. Concepto que con todas estas reflexiones estamos ahora cuestionando si es desaparición, es no localización, es robo de personas, etcétera. Porque sí, el concepto es que desaparecen, pero en realidad no desaparecen. Nadie desaparece. Los niños nos dijeron, pero es que, ¿cómo va a desaparecer? No puede desaparecer. Bueno, espero haber con esto dado un panorama general. En realidad son pinceladas de preocupación que les quiero compartir para que nos ocupemos y que desde sus tareas, desde sus espacios, llevemos estos elementos a la reflexión y que vayamos construyendo de una manera eh, mucho más humana y solidaria, porque tenemos que generar eh, un cambio cultural que desnaturalice, que no normalice la violencia y que desde nuestras trincheras, en nuestro propio contexto familiar, laboral, comunitario, de aprendizaje, le digamos no a la violencia contra las mujeres, contra las niñas y las adolescentes. Así que es una invitación para todos y todas. Y muchas gracias por el espacio. Quedo aquí a preguntas, a comentarios, acciones solidarias, todo se ocupa en este momento. Gracias, Muchísimas, Estrella. muchísimas gracias, Alicia, por esta charla que pues sí, efectivamente creo que ahora compartimos más de lo que probablemente ya lo hacíamos, esta preocupación contigo, que es una preocupación muy grande, que es algo que pues la verdad es que de repente no deja dormir y de pronto pues estamos además un poco desarticulados, desarticuladas, estamos como aislados, de pronto a mí se me ocurriría que frente a hechos como los que nos has comentado acá, pues tendríamos que estar preocupados, escandalizados, horrorizados y además haciendo un reclamo muy, muy fuerte a todas las autoridades para que atiendan estas circunstancias tan terribles que nos comentas. Yo te agradezco muchísimo todo esto. Bueno, nos das muchísimo que pensar y por acá tenemos algunas inquietudes. Nos dice Daniela Sánchez. Uh -huh. Dice, me preocupa mucho la impunidad en los delitos de violencia contra los niños y niñas menores de 5 años porque las fiscalías no cuentan con especialistas en el ámbito psicológico para valoración en los casos que no necesariamente la violencia fue física.
no tienen, pero científicamente es Así es. posible hacerlo. Están violando su derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la restitución de derechos y reparación del daño y a la vida digna que garantice su sano desarrollo. La Redim tiene comentarios al respecto de algún estudio y bueno, nos comenta también lo anterior, incluso cuando hay jurisprudencia que habla de los derechos incluso de los no nacidos. Gracias. Bueno, sí, 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 por supuesto. De hecho, nosotros, si ustedes revisan la página de Redim, encontrar un vínculo que los lleva a una plataforma que se llama Public Tableau. Public Tableau, ahorita lo anoto aquí voy a poner una dirección aquí en el chat, porque tenemos, digamos, este acceso. Aquí les estoy pasando el que está relacionado eh, sí, con la agenda de incidencia de Redim en la parte de trabajo infantil. Pero ustedes accesando a ese grupo van a encontrar todo el tema relacionado con datos, con cifras, y ahí hay una parte, ustedes conocen nuestra agenda de incidencia anual, que es el Infancia Cuenta, y en la Infancia Cuenta pues vienen los temas y vienen por estado, desagregados, y ahí atendemos el tema de acceso a la justicia. También en la página de Redim están documentos relacionados con los casos de jurisprudencia que se han llevado a cabo, con documentos que presentamos en audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado. Se presentó uno relacionado con autodefensas con niños. También a principios de año se presentó, me parece que en las niñas, porque encontramos también varios casos de niñas eh, muy chiquitas, ¿no? De niñas pequeñas que habían estado en condiciones expuestas a violencias graves. Ahí tenemos información, pero la verdad es que, bueno, y también la Redim, junto con el Tejiendo Redes Infancia de Latinoamérica, este año va a sacar su segunda versión del diplomado eh, para litigio estratégico junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado tuvimos el primero y este año vamos a tener la segunda versión del diplomado. Y hace 2 semanas se inauguró por Tejiendo Redes, que es nuestra coalición, digamos, hermana para América Latina, un observatorio de derechos de niños y niñas. Quizás somos uno de los órganos o de las organizaciones sociales que mayor producción en términos de materiales de defensa de derechos de niños y niñas hay en el país. Tenemos un montón de estudios y de estadística que se maneja. El punto aquí es, ¿cómo hacemos para ser escuchados? Ya, o sea, ya nos hemos ido a los organismos internacionales. Estamos preparando abogados a través de estos diplomados para que cada vez más se construya fenomenológicamente para hacer el litigio estratégico. Porque tenemos que abrir por algún punto, por algún lugar, se tiene que abrir la brecha que nos destape y que posicione el famoso interés superior de la niñez en la política pública de nuestro país. Porque de otra manera, seguimos como abonando a problemáticas muy específicas, cuando en realidad lo que queremos es que se tenga la voluntad política que transforme y que modifique estructuralmente una definición de hacia dónde vamos como nación, en términos de la protección y los derechos de niños y niñas. Entonces, esto que plantea Daniela, perdón, es un elemento muy interesante porque es entrar al, pues, ustedes son abogados
y entrar al tema de la justicia en nuestro país, dicen que después de Dios, los jueces, ¿no? O sea, no hay nadie que tenga como tal nivel de posicionamiento donde los jueces son el poder intocable, el poder intocable. Por eso estos espacios, como el que Estrella, nos permite ir eslabonando para ir no solamente entrando al ámbito del sistema de justicia, sino además construyendo masa crítica a través de estas reflexiones dialógicas, es muy importante porque lo que estamos haciendo es que desde dentro, entonces también ustedes, los abogados, los responsables de esta tarea, justamente nos ayuden a hacer esta transformación del enfoque, ¿no? Entonces, em, sí tenemos una visión, tenemos una posición, hay instrumentos legales, por supuesto, que obligarían al Estado, incluso desde el propio CIPINA, el sistema de justicia es parte integrante, además mandatada por la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que el sistema de justicia sea parte del sistema de protección, pero no los haces llegar a las sesiones, no los haces que lleguen. Mandan a representantes de tercera y de cuarta toma de decisión, donde para poder mover la pluma tienen que llamarle al jefe para ver si escriben eso o no. Entonces no logramos que se comprometan con la responsabilidad que el marco legal les establece de tener a los especialistas en infancia para hacer la toma de datos, para hacer los análisis psicológicos, para hacer la definición incluso de una sentencia con enfoque de derechos de niños y niñas. En el caso, por ejemplo, de las madres. Porque a la madre se la llevan a la cárcel. ¿Y qué pasa con los niños que se quedan afuera? ¿Quién los va a proteger? El Estado necesita definir un mecanismo, una estructura de garantía que impida que esos niños tengan desprotección y sean revictimizados. Y no los tienen. O sea, y el Estado no le importa. O sea, simplemente se la llevan y quedará por ahí el mensaje de que el más chiquito se quede a cargo de la abuelita, si es que la abuelita quiere quedarse con él, y si no, pues, so sorry, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues sí, tenemos que ir otra vez haciendo mella, tocando, 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 porque tenemos que obligar a los estados, al poder judicial, a asumir la responsabilidad que le corresponde. No sé, aquí Gracias. hay Sí, por otro. acá tenemos otra pregunta o bueno, otro comentario. De Rodrigo Andrés López nos comenta, soy de otro país, mi profesión es otra. Considero importante este tipo de charlas cuyo objetivo es tener más herramientas. En lo digital considero que también la policía cibernética une fuerzas con las policías de otros países debido a un amplio y donde los usos a la niñez en plataformas digitales se hacen más latentes. Es importante desarticular el abuso infantil digital, que es otro tema, ¿verdad? Es otro tema que se complementa con ese tema de las violencias y que sin duda es para explorarlo, pero nada más quiero agregar a este punto que uno de los temas de mayor exigibilidad al Estado es justamente que se difundan los derechos. ¿Por qué difundir los derechos es un instrumento poderoso? Porque a partir de que se difunden, entonces empezamos a generar conciencia sobre la importancia de respetarlos. Y como lo que estamos pretendiendo hacer es transformar estos elementos culturales que han arraigado y han normalizado, entonces contraponer un argumento narrativo de protección desde el enfoque de derechos podría ir desalentando y disminuyendo estos procesos de naturalización de la violencia que tenemos. Es la vía que hemos encontrado, es la vía que vemos, por ahí le seguimos profundizando, porque si no, el tema, por ejemplo, de abuso sexual infantil cibernético, pues no pasa por el tema solamente de la policía. Aquí hay, si donde lo estamos descubriendo es en las familias, pues pasa por un tema de reconstrucción del tejido social y comunitario y familiar, ¿no? Exactamente. Gracias, Rodrigo. Gracias, Daniela.
Gracias. No sé si tengamos alguna otra comentario, inquietud, algo más que quieran comentar. Igual pueden levantar la mano y pueden preguntar directamente. A ver. Siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Tenemos pues a esta maravillosa especialista que además pues tiene, como ya vimos, un compromiso muy grande con las infancias en nuestro país, que yo creo que definitivamente hemos cometido un gran fallo, y además de todo me parece tan lamentable comentarios estos de la famosa generación de cristal que nos Así han es. hecho creer que es normal la violencia, como bien dices, ¿no? Que la normalización de la violencia no permite a muchas personas ver que hay situaciones graves en las que puedes lastimar seriamente la autoestima, pues el aprecio, digamos, de un niño por su propia vida, por su propia salud, por su propia integridad, además de la profunda tristeza que hechos como estos, viniendo de quien más les ama, generan en ellos y en ellas, o de quien más se supone que les ama, y que al final, pues, quién sabe, que tenemos como esas formas extrañas de querer, ¿no? Y lamentablemente muy dolorosas. Entonces, bueno, pues si no hay más preguntas y más comentarios, yo agradezco enormemente otra vez, mi querida Alicia, esta posibilidad de escucharte, de verte, de abrazarte de lejos acá. Gracias, igualmente, Pero Estela. siempre muy agradecida, muy contenta por poderte escuchar. Quisiéramos tener mejores noticias que contar, Sí. pero como bien dices, creo que el estar hablando de estos temas, el estar construyendo este discurso, el estar incluso hasta si quieren un poco en ese ánimo de quejarnos y de Ujú. ser, sí, la generación de cristal, y así vamos a seguir, para que lo sepan. Exacto. Sumándonos a todas estas denuncias de violencia, de situaciones tan terribles y lamentables que vemos cotidianamente, hasta que logremos y vayamos consiguiendo esas escuchas, esas posibilidades de ser escuchados y de ser entendidos y entendidas, porque además también necesitamos encontrar las formas de dialogar. No necesariamente, pues a veces el solo expresar las cosas Ujú. nos permite un diálogo, a veces necesitamos un poco más, pero bueno, pues aquí estamos. Quiero agradecer a una asistente que es Daniela Sánchez, que más adelante me va a encantar tenerla también como disertante, y bueno, te la presento, Alicia, porque ella Gracias, ha Daniela. estado haciendo una lucha por justicia desde hace ya varios meses y ya casi años, de ella y de su hija. Entonces ella pues ha estado muy atenta a las actividades, a los eventos que hacemos, y bueno, pues está también en este ánimo de justicia, y bueno, pues yo le reconozco eso, que además nos vaya compartiendo estos avances que ella va teniendo. Y bueno, Daniela, pronto espero tenerte por acá también. Muchísimas gracias, Gracias, Alicia. Daniela, mucho gusto. Gracias nuevamente, gracias a todas y a todos. Por favor, no olviden anotar la liga, o de una vez anotarse en la liga para su pase de asistencia, su pase de lista a este evento, y bueno, luego posteriormente gestionar su constancia en la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, tenemos una mano levantada, perdón, ¿podemos todavía? ¿Sí? O Sí, sí, claro, sí. fue Marisol nos decía que, bueno, tenía la mano levantada, pero no sé si todavía quiera participar, o ya creo que ya no. Bien, bueno, Ok. ok, de acuerdo, pues gracias. Un abrazo, querida Alicia, muchísimas gracias. Gracias, Estela. Felicidades por este trabajo tan insistente, tan exhaustivo, tan comprometido, y pues a todas y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Qué bueno, difundan estas actividades, difundan lo que escucharon acá, Así es. platiquemos, socialicemos estas circunstancias. No estamos exagerando, hay una situación Sí, no. grave que tenemos encima ya desde hace algún tiempo, y que ahora está todavía más agravada. No lo dejemos pasar, porque pues de eso depende
muchísimas cosas para empezar, la felicidad, la alegría, la posibilidad de existencia de muchos niños y niñas en nuestro país y adolescentes también. Gracias, un abrazo a todas y a todos, nos Un vemos. abrazo, muchas Un gracias. abrazo enorme. Gracias a todos, Seguimos en gracias contacto. Estrella. Gracias. Ojalá pronto nos demos un abrazo en persona. Vacúnense, por favor, cuando sea su oportunidad, no le tengan miedo y les deseo lo mejor para este año también. Un abrazo, gracias Estrella. Gracias, chula. Hasta luego. Bye.